Dixit Dominus de Händel. Bienvenido a un nuevo episodio. Le agradezco que quiera ilustrarse con nosotros sobre los temas bíblicos, teológicos, históricos y culturales que rodean la herencia y actualidad de la Reforma. El tema musical de la introducción a los videos de Semper Reformanda Colombia se trata de las primeras notas de la obra Dixit Dominus, HWV 232, una de las obras corales más intensas y hermosas del compositor luterano alemán Georg Friedrich Händel, compuesta en 1707, cuando Händel tenía solo 22 años. El Dixit Dominus se basa en el Salmo 110, y su texto se encuentra en latín, tomado de la Vulgata, cuyas primeras palabras que se citan en el Nuevo Testamento, en Mateo 22:44, son Dixit Dominus Domino meo, que significan dijo el Señor a mi Señor, y que continúan diciendo, siéntate a mi derecha hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Salmo es mesiánico. El Señor que habla es Dios Padre, y el Señor mío es el Mesías. Este salmo exalta el poder de Dios, el reinado del Mesías, la victoria sobre los enemigos y la asociación del Mesías con el sacerdocio eterno, el sacerdocio de Melquisedec. Todos estos elementos están presentes en los movimientos del Dixit Dominus, que dura unos 30 minutos. El salmo está en latín, pues en tiempos de Händel, el latín todavía se usaba como el idioma que unía a Europa y era usado en el mundo artístico, académico y diplomático. En su forma, el Dixit Dominus es una dramatización musical del poder de la palabra de Dios y un eco profético que conecta con la figura mesiánica. Händel, aunque joven, logra fusionar teología, retórica y maestría coral en una obra que sigue siendo una de las obras más hermosas y más representativas de la música que los expertos de hoy llaman música sacra o música sagrada, pues era la música que anteriormente era usada en el culto de adoración. La repetición del Dixit enfatiza el acto en el que Dios habla, lo que significa que cuando Dios dice algo, aquello se cumple con poder. Y la forma en que se canta va más allá, pues también resalta una cualidad muy propia de la Escritura, su afirmación de que ella misma es la palabra de Dios. Y es porque la fórmula "así dijo Jehová" o expresiones semejantes aparece más de 400 veces en la Escritura. A esto se suma la expresión palabra de Jehová, que es el eje de todo lo que dicen los profetas, la cual aparece 200 veces, mientras que la sola expresión dice Jehová se encuentra 270 veces. Todo esto, sumado a otro conjunto de expresiones equivalentes, alcanza más de 1000 voces y expresiones. Esto que fija en los corazones la noción de que la Escritura es la palabra profética más segura, es lo que refleja de manera intensa y hermosa el coro del Dixit Dominus. La repetición Dixit, Dixit, que resalta al mensaje,
no es puramente estético o musical, sino profundamente simbólico, pues es una afirmación de autoridad suprema y profética. La palabra no es presentada como una mera conversación o discurso o repetición pura, sino como una palabra con poder, como un decreto que tiene el poder de cumplir las profecías mesiánicas. El género musical de esta pieza se conoce como motete. Aquí hay algo interesante, pues la palabra motete viene del latín motetum, que significa movimiento, pero que también significa palabra. Y particularmente el Dixit Dominus es un motete coral para solistas, coro y orquesta, a pesar de que, y esto es curioso, Händel no está dentro de los principales compositores de motetes. En este punto se hace necesario presentar algunos términos musicales que son claves para conocer la música sacra. Un motete es una composición vocal polifónica compuesta a partir de un texto bíblico. De hecho, el motete es el género de música clásica que más usa la polifonía. Ahora ustedes preguntarán, ¿qué es polifonía? Pues bien, la polifonía es una técnica musical que consiste en combinar dos o más melodías diferentes de manera que encajen perfectamente, es decir, armónicamente. Y esto significa también matemáticamente. Ninguna voz es meramente acompañamiento, pues todas son protagonistas. Hay polifonías de voces como el Dixit Dominus, pero también hay polifonías instrumentales. Ahora bien, el motete surgió en el siglo XIII, es decir, en la Edad Media, cuando se empezaron a cantar varios textos simultáneamente. Aunque el texto base del motete es un texto bíblico, esta composición musical no siempre se destina para el culto de adoración, aunque sí tiene el propósito de elevar el alma en devoción. En pantalla se presenta una muestra parcial de los músicos sacros protestantes que compusieron motetes. En Alemania, la música sacra es llamada Kirchenmusik, que literalmente quiere decir música de iglesia, y este es su logo. Es un error decir que el protestantismo tomó del catolicismo romano el motete y el resto de música culta, corales, cantatas, oratorios, himnos, etc., pues estos desarrollos musicales se encontraban en toda Europa, en el norte y en el sur, cuando estalló la Reforma. Lo que es correcto afirmar es que protestantes y católicos romanos son ambos herederos de los desarrollos musicales de la Edad Media. Y podemos agregar una tercera palabra clave, la fuga. La fuga es una composición polifónica altamente desarrollada donde una melodía corta y pegajosa llamada tema se presenta primero por una voz y luego otras voces la imitan una tras otra como si se persiguieran. Estas voces se entrelazan creando una especie de juego musical muy ordenado y agradable. También se puede explicar como una conversación musical entre varias voces en la que todas discuten el mismo tema, pero desde diferentes alturas y con diferentes entradas, de una manera viva, dinámica y matemática a la vez. Esta conversación se puede dar entre cantantes, pero también entre instrumentos. El maestro supremo de la fuga fue el luterano alemán Juan Sebastian Bach, cuyas obras se dedicaron a la adoración al Dios de la Biblia. Veamos como ejemplo un fragmento de la llamada Pequeña Fuga de Bach, BWV 578.
En pantalla se presenta una pequeña muestra de los músicos sacros alemanes que compusieron fugas. Y también se presenta una muy breve lista de las fugas más hermosas. Todos estos materiales, tanto partituras como ejecuciones musicales, se pueden consultar en portales como IMSLP y el Internet Archive. Händel nació en Halle, Alemania, en 1685, una ciudad protestante del Sacro Imperio Romano Germánico, y creció en un ambiente cultural y familiar alrededor de la piedad luterana, donde la música sacra era una forma natural de expresión de la espiritualidad. Händel se identificó principalmente como un compositor cristiano dedicado a la música sacra, y su fe personal se percibe más a través de su obra. La espiritualidad y vivencia de la fe de Händel se manifestó como una fe profunda, aunque discreta. Händel no dejó escritos o testimonios detallados sobre sus creencias personales. La profundidad y sinceridad de su música sacra sugieren una espiritualidad sentida y seria. Händel, al igual que todos los maestros, manifestó un gran aprecio por el texto bíblico en su forma íntegra. Esto lo demuestra su obra más emblemática, El Mesías, impregnada de una visión bíblica llena de esperanza, redención y alegría. Y es que, al igual que para Bach y todos los músicos sacros protestantes, la música era un vehículo de la palabra. La imagen que ustedes ven en pantalla es la estatua que fue hecha en honor a Händel en Westminster, pues el compositor vivió en Inglaterra muchos años y fue allí donde compuso El Mesías. ¿Y usted qué piensa? ¿Considera que la forma adora a Dios? Por último, si lo que hablamos le parece interesante, déjenos su poderoso me gusta, comparte este video con sus conocidos y recuerde activar la campanita para que no se pierdan nuestros próximos episodios. Muchas gracias por acompañarme hasta el final.